Muy buenos días, muchas gracias por la introducción y por la invitación a Roche, a Portafolio. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo no soy propiamente tampoco experto en innovación. Nosotros los médicos que atendemos pacientes, que vemos, los hematólogos, los oncólogos, los cirujanos, los radioterapeutas, todos aquí muy adecuadamente representados, todos la sufrimos la innovación, lo hacemos de buen gusto, de buen grado, porque tratamos de transmitirla a los pacientes con el ánimo de que se mejoren. No sabemos nada de políticas de salud pública, realmente nosotros nos preocupamos por el arbolito, nos preocupa mucho cuando la gente se preocupa por el bosque, porque nuestros arbolitos muchas veces se ven vulnerados en ese proceso. Lógicamente, esa es una reflexión que probablemente no viene demasiado al caso, pero he escuchado dos charlas hoy que me hacen pensar que de pronto no es totalmente inapropiado lo que estoy diciendo. Y, pues, básicamente quiero contarles una historia en los siguientes minutos sobre realmente el cáncer como algo innovador, pero no a un plano de 5 o 10 años, no la terapia molecular dirigida. Es algo innovador en los últimos 120 años. Hace 120 años todas las personas con cáncer fallecían de cáncer, 100%, ninguna sobrevivía, nadie, a menos que se murieran de algo antes, cosa que no necesariamente era raro, pero esencialmente todos fallecían. Y quiero arrancar contando que esencialmente el proceso oncológico es, en toda célula cancerosa, hay un momento especial en donde todo cambia. Esa gota última que derrama el vaso, esa gota hace que esa célula se convierta en una cosa totalmente distinta, totalmente nueva, algo que lo vuelve diferente al resto del organismo. Y esa célula pequeñita que ustedes ven ahí, que es la célula tumoral, ¿sí?, esencialmente se convierte en un monstruo. Un monstruo que tiene la característica de reproducirse de forma importante, se multiplica, no obedece a las órdenes de control, de detención, se multiplica en otros sitios, invade tejidos locales, invade tejidos a distancia, todo esto lo sabemos muy bien, se vuelve inmortal, esa célula no muere, su progenie no muere, permanecerá multiplicándose, convirtiéndose en un órgano nuevo de ese organismo que no lo necesita y que de hecho lo sufre. Y finalmente forma sus propias vías de acceso, forma sus propios vasos, sus propias cosas, y tiene chaleco antibalas como lo tenía Mockus, ¿cierto? Y que era capaz de detener cualquier señal de muerte. No hay manera de matarla, porque ella misma dice, estos son solamente 6, ya van como en 11, y muy probablemente en un futuro van a haber 20 y punta de características que hacen a la célula cancerosa. Pero finalmente todo se circunscribe a que esa célula, cuando empieza a hacer su proceso oncológico, lo que hace es que empieza a dividirse de una manera descontrolada, finalmente creando un tumor. Ese pequeño tumor, sigue dividiéndose y ya las mutaciones del ADN que iniciaron el proceso no se vuelven una o unas pocas, sino que se vuelven muchas. Ya el vaso está hiperderramado. Es una verdadera cascada de anormalidades que finalmente van a hacer que el tumor crezca e invada tejidos regionales. Y después sucede lo que más o menos nos imaginamos. Este video lo saqué de una invasión de ovnis, que lógicamente parece que tampoco existen, y esencialmente ustedes pueden observar cómo las células, en este caso ovnis, van y colonizan otros tejidos a distancia, creando metástasis a distancia, que son células que se originaron en la primera, pero que son intrínsecamente distintas a lo segundo. Finalmente, se convierte esto, ¿sí?, una especie de arbolito de Navidad, como la Navidad que no va a probablemente vivir ese paciente, ¿cierto?, en donde ustedes pueden observar que cada uno de esos punticos negros son sitios donde vive esas células tumorales que van a encargarse de acabar. Este es un paciente con un melanoma metastásico. Entonces, todas estas características del cáncer que ustedes pueden apreciar ahí, que yo no voy a aburrirlos con la lectura, son fundamentalmente aspectos que en una célula tumoral adquiere una serie de daños del DNA
o del material genético que terminan haciendo que ellas y sus descendientes se apoderen del organismo, generando la última traición que puede tener un cuerpo, que es que el cuerpo lo traicione a uno, no solamente en una parte, no es solo el corazón, no es solo el pulmón, lo traiciona en todas partes. Hasta una lagaña se convierte en una pregunta, ¿será esto una metástasis? ¿Sí? Entonces, eso no ocurre cuando uno tiene enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del cáncer, ya desde el punto de vista fenotípico. ¿Qué es lo que uno observa? Uno encuentra muchas cosas maravillosas que le permiten identificarlo. El tumor primario, la diseminación, la presencia de daños de otros órganos y finalmente, sin tratamiento, y todos mueren. No hay ninguno que no muera. Si no se trata, a menos que se muera antes por alguna otra razón. Sí, 8 millones de muertos hay por año. Miren ustedes cómo apropiada la imagen, la busqué la más negra posible, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que eso es 20.000 por día, 14 por minuto. Yo no sé cuánto tenía Armero, ¿cierto? Pero yo me imagino que era más o menos 20.000 habitantes, más o menos eso se muere por día. Y ustedes, los que no les tocó Armero, eso es un pueblo que había en Colombia que se ahogó en un volcán. Y aproximadamente es lo equivalente a la población de Suiza, de Israel o de Bulgaria. ¿Sí? O sea, que no es menor, contrario pues a lo que dijo nuestro viceministro, que pues, la carga no parecía mucha, ¿cierto? Pero a mí me parece que es sustancial la carga, contrario, pues a lo mejor él ve cosas tan grandes, y nosotros cosas tan pequeñas, que nosotros solamente vemos esta pequeña pequeñez, que es la segunda causa de muerte en Colombia, por lo menos por enfermedad, ¿cierto? Podemos quitar la violencia. Y es un enemigo milenario. Aquí ustedes pueden observar esta alusión a Egipto, créanme, eso es probablemente apócrifo, pero trata de indicar Egipto. Y ustedes pueden ver que en el papiro Smith, 2500 años antes de Cristo, se describió un ribbon de esos así anaranjados, o sea, que era un cáncer de mama, y eso es lo que trató de decir ahí esa versión. Lógicamente la paciente no sobrevivió al cáncer de mama, la paciente falleció de cáncer de mama, y estamos con problemas con el cáncer de mama en general, porque tenemos una población que se está envejeciendo. 1 de cada 3 cánceres es causado por el tabaquismo y estamos fumando bastante. Esto es muy autorreferencial. 1 de cada 5 cánceres es causado por la obesidad y aquellas conductas que lo causan. El alcohol, en condiciones importantes, bien manejadito, puede causar un 5% de las muertes pues, por cáncer. Y, lógicamente, las enfermedades infecciosas como el VIH, el PVH, la hepatitis, pueden generar cáncer. Y pues son cosas que nosotros hemos adoptado como estilos de vida bacanos, pero que a lo mejor no son tan buenos desde la perspectiva de lo que nos puede generar. ¿Eso en qué se traduce? Que esa realidad tan minúscula que veía nuestro gobernante va a ser cada vez mayor. Cada vez va a haber un incremento en un 70% en los siguientes pocos años. No es una cosa que vaya a disminuir, no hay ninguna relación. Ustedes pueden observar que el futuro no es brillante, el futuro no es bueno en cuanto al incremento en la frecuencia y en la mortalidad por esta enfermedad. Sin embargo, las malas noticias, otras más, es que no es una enfermedad, son más de 200 tipos de cáncer. Cada uno de los tejidos, cada una de las, si se dice en un poco menos elegante, cada presa da origen a un cáncer o muchos cánceres distintos, y cada uno de esos tiene su forma de comportarse. Algunos son eminentemente curables como este, y otros son una sentencia de muerte como este, y hay muchos en la mitad. Por eso cuando hablamos del cáncer no hablamos de una sola enfermedad, a pesar de que es como la forma más fácil de entenderlo, pero por eso tenemos tantos especialistas. Por eso cada uno por aparte no parece ser mucho problema, es la aglomeración de todos los que se vuelve problema, pero para aquel que lo quiera ver. Y tenemos que hablar de innovación, y definitivamente la innovación más importante que hubo en la lucha contra el cáncer es lejos la cirugía. Sí, yo no soy cirujano, pero soy capaz de reconocer su importancia, y no hay nadie más importante en la cirugía, así sea para refutarlo, que el doctor Halsted, que por allá en el siglo XIX
tuvo una visión de cómo era que se manejaba, cuál era el problema del cáncer, y básicamente lo que él dijo era, hay un tumor primario, ese tumor primario en forma organizada con el paso del tiempo se convierte en un compromiso locorregional cercano, y con el paso del tiempo va avanzando lentamente en forma organizada y va generando metástasis. Él tenía esa idea que el tumor era centrífugo y que de alguna manera, sí, el centro era muy importante durante mucho tiempo antes de que se volviera importante después. Entonces, el paradigma de ese señor era, lógicamente, saque el tumor y saque sus alrededores, y eso fue esencialmente lo que hizo. Recapitulando, se saca el tumor y sus órganos aledaños, y eso debe curar el cáncer. Ese fue el modelo halstediano. Eso dio origen a cirugías, por ejemplo, en mama, en donde se sacaba medio humanidad y se supone que la paciente con cáncer de mama quedaba curada, la llamada mastectomía radical, que lógicamente ustedes la pueden apreciar aquí en todo su horror. Y esta paciente la vivió en todo su horror. Ese es el paradigma halstediano, que antes de eso fue un gran avance. Antes de eso todas se morían. Algunas sobrevivían, pero miren ustedes que había algún precio que pagar en eso. Con ese mismo paradigma es como todavía manejamos algunas de las enfermedades. Miren ustedes, esas enfermedades que son manejadas de esa manera son las enfermedades que menos bien nos ha ido. ¿Sí? Páncreas, pulmón, recto. O sea, cuando uno utiliza el paradigma halstediano, sí, no parece que hayamos tenido mucho éxito. Sin embargo, es que no tenemos nada mejor, entonces tenemos que acudir a esas maniobras. Más o menos por esa misma época vino el otro salto cuántico en el tratamiento del cáncer, que es la radioterapia. Sí, la invención el descubrimiento de Marie Curie y Röntgen, que básicamente estos rayos con capacidad ionizante fundamentalmente penetran al núcleo y tienen la capacidad de causar daño, de lo que se llama una lesión de doble cadena del DNA, que culmina con la muerte celular por mecanismos cada vez más bien entendidos y con la que no los voy a aburrir en esta presentación. Y de nuevo, el paradigma halstediano aplica para la radioterapia. Si usted irradia todo el tumor y sus alrededores, cura la enfermedad. Esa era la idea de los dos, y pues efectivamente, ciertos cánceres de cuello uterino, ciertos cánceres de próstata, algunos linfomas, que antes eran universalmente fatales porque no se podían ni operar, ni hacerles ninguna otra cosa, se pudieron curar porque recibieron tratamiento apropiado con esta modalidad de tratamiento. Pero la extirpación del tumor y sus alrededores no siempre cura. Entonces el modelo halstediano no era cierto. Y miren ustedes, un señor que se llama Bernie Fisher, un cirujano también, se encontró que aún pacientes con enfermedad muy temprana, un porcentaje no despreciable de ellas, fallecen como resultado de enfermedad metastásica, a pesar de que se ha hecho una cirugía de esas halstedianas. O sea, de alguna forma los tumores le hacen lero al cirujano. Y eso parece ocurrir de la siguiente manera, porque el tumor no leyó el libro, no leyó a Halsted. El tumor muy frecuentemente hace siembras a distancia, mucho antes de que empiece a hacer el crecimiento aparente. Esta siembra a distancia simultánea es la que le dañó la patica a cuadros al doctor Halsted, ¿cierto? Y esencialmente al modelo locorregional de tratamiento. Sí, entonces si usted extirpa todo lo que ve, pero quedan estas células, no se va a curar, ¿cierto? Y esto se lo debemos a Bernie Fisher. Lógicamente, la invitación es a analizar el cáncer como una enfermedad sistémica, una enfermedad en la que el organismo está potencialmente afectado. Y una de las cosas que surgió, probablemente no la primera, pero como es de lo que más me gusta hablar, entonces es lo primero que menciono, es la quimioterapia citotóxica. En la quimioterapia citotóxica, básicamente diferentes agentes, alquilantes y otras cosas, funcionan destruyendo de alguna manera alguna maquinaria importante en las células, tanto anormales como normales. Y eso se traduce en esencialmente envenenamiento por
antimetabolitos o por alquilantes o por venenos de los microtúbulos que afectan cada una de las funciones importantes de las células que terminan causando todas ellas muerte celular, también por mecanismos que ya están muy claramente elucidados. ¿Sí? Sin embargo, el precio que se paga es, miren la carita de la niña, ¿cierto? Yo pienso que no está contenta, sí, puede que se cure, pero causa caída del cabello, náuseas, vómito, disminución de las defensas, fatiga, anemia, riesgos de infección, sangrado, daños a órganos, secuelas, crecimiento inapropiado, amenorrea, problemas de fertilidad. Tantas cosas que puede causar la quimioterapia citotóxica y por lo tanto uno dice, pues ¿por qué la usamos si eso es tan malo? Y la realidad es que cura a más de la mitad de los linfomas, esa tan mala, cura casi la mitad de las leucemias, es capaz, aumenta en un 10 al 20% en los tumores más comunes en cuando se da después de cirugía, y en algunas enfermedades metastásicas extensas ha logrado curaciones que son espectaculares, que no hubieran sido posibles sin esta herramienta. Y yo pienso que una de las herramientas que ha hecho que en los países avanzados la mortalidad por cáncer haya disminuido es la adopción de todas las maniobras, incluyendo la detección precoz y etcétera, pero incuestionablemente el acceso a tratamientos apropiados ha sido supremamente importante en sexo. Entonces, la quimioterapia nos ha dado una serie de cosas, cada una de ellas supremamente importantes, que no puedo resumir más que con esta pequeña diapositiva en donde básicamente digo que aumenta la cantidad de vida, aumenta la calidad de vida, aumenta el tiempo libre de progresión, aumenta el tiempo en que la persona está funcional y cuando se da en forma apropiada, en tumores tempranos, logra aumentar la fracción de personas que se curan. Por eso seguimos engolosinados dándola, sí, no es por ninguna otra razón, además de las otras que de pronto se nos pueda ocurrir. Otra innovación del cáncer es la terapia multimodal. Y ustedes dirán, eso pues no suena muy innovador, pero realmente en los últimos años hemos aprendido, y esto sí es relativamente nuevo, que en vez de cada uno hacer su cosa en forma secuencial, es mucho más bacano, mucho mejor hacer las cosas en forma simultánea, o sea, planeada, que cada una de las personas, y yo ahí elegí 3 porque la imagen tenía 3 bracitos, si hubiera tenido 6 hubiera encontrado 6 especialidades o 6 disciplinas, son muchas las disciplinas que confluyen en el manejo del paciente con cáncer, pero quería epitomizar pues la situación y quería dar como un ejemplo lo que está sucediendo, pues por ejemplo en cáncer de mama, donde se les da quimioterapia, cirugía, radioterapia, hormonoterapia y rehabilitación. Todas ellas trabajan en conjunto, ya es difícil encontrar una paciente que reciba una sola cosa, pero con eso la posibilidad de que le vaya bien y que tenga esperanza a la paciente es muy grande. La combinación de radioterapia con otras modalidades ha preservado órganos como la laringe, el ano, la mama, órganos de importancia de toda índole, ustedes podrán darme la razón, ¿cierto? Cuando uno tiene una neoplasia allí. Y finalmente, lo que todo el mundo piensa que es terapia personalizada, que es el tema. Ustedes pueden observar que la terapia personalizada no arrancó muy auspiciosamente, no fue así particularmente elegante. Es la castración. Lógicamente no del toro, pero pues era inapropiado hacer castración para ustedes en las imágenes, esto lo va a ver alguien en la internet algún día. Sí, entonces elegí una castración de un animal que no nos genera tanto escozor, sí, pero la castración causa detención temporal, incluso de muchos años, en pacientes con cáncer de próstata y en varios pacientes con cáncer de mama, sí. Esencialmente aquellas que tienen receptores hormonales positivos. Y eso dio origen a una gran cantidad de tratamientos como el tamoxifen, los inhibidores de aromatasa, los análogos de la NRH. Se dice que el tamoxifen solo ha salvado incontable número de vidas. Parece ser que alguien hizo una métrica, yo no creo mucho en ella porque no sé cómo pueden llegar a ese resultado, que el tamoxifen había salvado más vidas que todo el resto de tratamiento sistémico en medicina. Yo creo que eso es probablemente falso, pero por lo menos da una idea
del tipo de cosas de impacto que tiene esa terapia dirigida en esos pacientes. Pero la terapia dirigida es eso, es personalizarla, no darle lo mismo a todas las personas, sino individualizar según sus necesidades, o sea, según las características propias del tumor, tratar de individualizar. Y tal vez el ejemplo, ya ha hecho alusión a esto, más dramático es o por lo menos uno de los más dramáticos es lo que sucedió con la leucemia mieloide crónica, en donde un intercambio inapropiado de genes entre dos cromosomas da origen a una proteína monstruosa que es capaz, que se llama BCR-ABL. Esa proteína se convierte en una fuente inagotable de funcionamiento que hace que las células proliferen, causando una leucemia que finalmente se muere. ¿Sí? Entendiendo cómo funciona, alguien le hizo su caballito de Troya, le metió una droguita que se le parece un poquito al ATP en su momento, en su sitio de acción, y apaga esa y hace cosas tan interesantes como que esencialmente antes de la era del imatinib, sí, el 20% de los pacientes alcanzaban a vivir 7 años, a nosotros no nos tocaba ninguno de esos, creo yo, sí, y hoy en día es raro que un paciente con leucemia mieloide crónica que reciba realmente imatinib, ¿cierto? No pseudo-imatinib, sobreviva, no responda durante un periodo largo de tiempo. Y otro ejemplo, porque son tantos que yo solamente quiero mencionar uno o dos ejemplos, es la historia del HER2, que es un marcador que, como ustedes muy bien saben, está sobreexpresado en pacientes con cáncer de mama en un 20%, y cuando está sobreexpresado se encarga de hacer esa molécula HER2 se une a otras moléculas análogas y esa cópula es capaz de generar una serie de actividades intracelulares que van a dar origen a proliferación que hace que estas mujeres tengan un pronóstico supremamente malo cuando no se antagoniza, no se abroga ese mecanismo. Y existen drogas, no son píldoras, pero es que no había con jeringas, se parece que es inapropiado, entonces seguí con la píldora, pero en enfermedad metastásica esta droga incrementó en forma importante la supervivencia y después de la cirugía disminuye en forma importante la recurrencia. O sea que es una enfermedad, es un conjunto de medicamentos que tienen real impacto en pacientes con cáncer de mama que tiene eso. Y ya llevamos esencialmente 22 minutos en esto y yo creo que estamos listos para ejercer un poquito de oncología y vamos a poner un caso clínico, una señora de 45 años, ¿cierto? Que tenga un tumor de 3 centímetros de cáncer de mama, que sea receptor hormonal positivo, HER2 positivo y bueno, tenga cositas como de mal pronóstico. Y ustedes pueden observar aquí, ¿cierto? En este histograma que nadie puede leer, pues lógicamente porque es como difícil, qué gana con cada cosa. Y aquí es donde yo quiero evidenciar cómo nos ha ido ayudando la multimodalidad. Miren, esta señora se hubiera muerto en el siglo XIX hasta 1892. Con 100% de probabilidad. Pero alguien se inventó la cirugía, primero Halsted, ¿cierto? Y le dio que más o menos la mitad, un poquito más de la mitad está viva por haberse operado. Pero es que la mitad no es como mucho. Fíjese que no tiene ganglios, pobrecita señora, ¿cierto? Tiene un 50% casi de probabilidad de morirse. ¿Sí? Si usted le agrega quimioterapia a esa cirugía, esa probabilidad se sube un 70%. Si usted le agrega terapia dirigida, le aumenta un 2% adicional. Si usted le da radioterapia a una cirugía, de pronto le logra preservar ese órgano, el seno, ¿sí? Que es importante para esa señora, puede que ella lo necesite, ¿sí? Y si le da hormonoterapia, logra subir a 82%. O sea que la innovación es que pasamos de 0% de curación a que hoy en día, con la tecnología que tenemos 82% de probabilidad de que esa señora cure, con todas las herramientas. Lógicamente, si se las damos, ¿cierto? Si no pensamos que no vale la pena porque hay otros problemas más grandes que debemos primero cubrir, ¿cierto? Sino que a esa señora le damos porque es que la señora cree que ella merece ser atendida y es nuestro reto como médicos tratar de hacerlo. Y esa es tal vez la invitación que tenemos. ¿Recuerdan a nuestro amigo? Muchas gracias. Ustedes recuerdan a nuestro amigo que tenía su arbolito de Navidad, ¿cierto?
tenía un melanoma metastásico que tenía algo prendido muy malo, seriamente erróneo, lo contrario de bueno, ¿cierto? Que es el BRAF, y hay droga, ¿cierto? Que es capaz de apagar el BRAF y volver esto un PET negativo, ¿sí? Ese PET negativo no es solo el PET, el cristiano que lo tuvo quedó muy contento durante el tiempo que le duró la respuesta. Hay quien dirá que no duró todo el tiempo que quisiéramos, pero es que todas estas conquistas son poquito a poco, un paso a la vez. Cada mejoría va teniendo una repercusión, y esa repercusión es cooperativa. La una afecta a la otra y la otra afecta a la una, y los impactos que se generan a nivel de salud no son fácilmente cuantificables cuando tenemos una enfermedad que efectivamente mata a mucha gente, pero numéricamente no es tan cuantiosa como otras. Entonces, pues hablé de unas cuantas cosas, pero lejos. Innovación en oncología está por todas partes, está por todos los poros. Hay cirugía mínimamente invasiva, hay tecnología centinela, hay MRT, hay radiocirugía, hay vacuna contra PVH, hay una nueva inmunoterapia que está curando cánceres metastásicos como nunca antes habíamos sospechado que se pudiera hacer. Tenemos detección precoz y tamizaje, en la que yo no creo tanto, y drogas contra el vómito que aumentan las defensas, drogas que evitan fracturas y genotipificación. Ya hay manera de saber cuál es el gen que está dañado en usted y qué droga debe usted recibir. Y tenemos al doctor Andrés Cardona, que sabe todo lo que hay que saber de eso y un poquito más. Y tenemos trasplante de médula ósea, tejidos, terapia celular, radionúcleos, radioconjugados, terapia génica. Tenemos toneladas de cosas que tenemos para que son innovadores, y yo les doy disculpas por no hablar de cada uno de ellos con la misma longitud con la que hablé de las otras, porque no es que no sean menos importantes, son igual de importantes. Lo que pasa es que mi capacidad es muy limitada, como ustedes ya vieron. Hoy viven 6 de cada 10, de pronto 7 de cada 10 pacientes con cáncer, gracias a eso. Y esperemos que no nos sigan sobreregulando, torpedeando y entorpeciendo para poder ir pidiéndonos el oro y el moro sin dejarnos hacer, ¿cierto? Porque nos nos pueden exigir todo lo que quieran, pero déjenos hacer, porque si no, sin recursos, sin tecnología, no vamos a mejorar esto en ningún momento. Y es con recursos que se logran. 6 de cada 10 curan, queremos que sean. No es el momento de complacencia, no estamos donde queremos, y si alguno quiere insultarme por email, ahí tienen mi email. Muchas gracias.